Muy bien. A ver, vamos a pasar rápidamente en limpio las cosas que creo que son importantes. Después ustedes me dirán si quedó alguna duda de los primeros problemas o de cómo proceder. Primero, para hacer cuentas hay dos alternativas. Hacer las cuentas en lo que se llama en forma binómica o hacer las cuentas en forma exponencial o polar. Las sumas y restas se hacen en forma binómica, los productos, las divisiones, elevar a la cuadrada o al cubo o sacar a una raíz de orden el que fuere, eso es más cómodo hacerlo en forma exponencial o polar. Entonces, primera cosa que uno tiene que aprender es pasar con soltura de una forma a otra, porque cuando uno empieza a hacer cuentas a mano, a veces lo necesita. Ustedes pueden usar, no hay ningún problema, las calculadoras que trabajan con complejos directamente, es decir, que ustedes ponen la cuenta que hay que hacer y el complejo trae el resultado. El problema empieza a aparecer o como en el problema 6, donde es algebraico, digamos, donde no tenemos un número, o como en el otro que me preguntaron, cuando hay raíces, porque no estoy seguro, es probable que si vos le pedís una raíz cuadrada o una raíz cúbica a una calculadora, eso por ahí me pueden ayudar ustedes, me pueden decir, no sé si te tira todos los valores. Entonces, Pregunta, primero, profe. dale. En el punto 4 Sí, están en forma exponencial los complejos sí. y los ángulos, no sé si están en radianes o están en ángulos hexadecimales. Me parece que están Buenísimo. en radianes porque es 25pi, por ejemplo, uno es 25pi sobre 4. Eso está en radianes y hay que pasarlo a grados hexadecimales. No, no Yo lo planteé necesariamente. en Radiani y me dio bien. Claro, no necesariamente. La verdad es que nosotros vamos a trabajar en grados hexadecimales porque yo creo que es más sencillo de pensar ciertas cosas que son importantes. Pero vos podés tranquilamente trabajar en radianes, no pasa nada. Claro, porque yo los dejé así, porque en realidad eso es un escalar que está ahí arriba, lo tomé como el ángulo sexagesimal directamente. Calculé 25pi dividido 4 es el ángulo hexadecimal que es la potencia de E en ese momento, ¿no? En el número complejo. ¿Pero qué ángulo sexagesimal le pusiste? ¿Cómo hiciste? O sea, no me queda claro qué quisiste decir. ¿Qué cuenta hiciste concretamente? En ese punto particular, que es el 4, Dale, 25 pi dividido 4, dale. ¿Cómo hiciste? claro, primero usé la igualdad de Euler, ¿no? Entonces puse el argumento, que es 2 raíz de 2, por el coseno de alfa más el seno de alfa j. Y alfa es ese ángulo que está ahí arriba como exponente de E. Sí, está bien, no importa. Lo que quiero saber es cómo procediste justamente con eso que estabas diciendo. 25 pi Bueno, dividido 4. directamente puse 25 por pi dividido 4 y el ángulo que me da es 19,63. ¿Ese ángulo es el argumento del coseno y del seno? No, claro. O Claro, sea, eso es lo que yo le preguntaba. 25 por 3,14. No. A ver, en principio, uno lo primero que le tiene que quedar claro es la pregunta que vos hiciste, si está en radianes o si está en grados. ¿Sí? Lo lógico, mejor dicho, no lo lógico, lo correcto es que esté en radianes. Si no hay ninguna aclaración, está en radianes. ¿Por qué vos esperás que diga algo? Si a vos te dice 25 pi sobre 4, un argumento, es un argumento que está en radianes. En realidad, en un ratito vamos a ver por qué me resulta más cómodo trabajar en grados, pero al revés, cuando vos trabajás en grado tenés que poner muy claramente el cerito de que trabajas en grados para que vos o otra persona que lo lea sepa que eso está expresado en grados. Pero en general, esos argumentos de un seno, de un coseno, están en radianes. Esto es importante por varias razones. Primero, porque vamos a meter la pata con esto, es muy fácil confundirse, digamos, pero además porque una cosa muy importante, si tomamos, es decir, depende de cómo lo hagamos, es si para nosotros pi va a ser 3,14 o pi va a ser 180. Es muy importante eso. A ver, si vos trabajás en radianes,
Si vos trabajás en radianes, pi es siempre 3,14, que es lo que corresponde, es lo que debiéramos hacer, ¿no? Pero si trabajamos en grados, que insisto, en un rato digo por qué no, porque es más cómodo, entonces a partir de ese momento hay que tener mucho cuidado cuando pi es pi y por lo tanto es 3,14, o cuando vos escribís 20 pi sobre 4 y vos querés trabajar en grados, le tenés que poner 180. Es decir, no es que si trabajas en grados, todos los pi son 180, a eso voy. Los pi que son 180 son los pi que están dentro de un argumento de un seno o de un coseno. Pero vos puedes tener otro pi por ahí que por supuesto no va a ser nunca 180. Es decir, esta pregunta que estás haciendo es muy importante por dos razones. Primero, porque es fácil confundirse, ¿tá? Pero segundo, porque aun cuando lo hagas bien, tenés que ser muy cuidadoso en la manera que lo escribís. Lo que uno debiera hacer, lo más correcto desde el punto de vista matemático, es trabajar siempre en radianes. Y por lo tanto, ahí no te van a avisar que están radianes. Eso está en radianes, y punto. Si a vos te tienen que avisar que, o sea, si vos tenés que expresar en un argumento de un seno, de un coseno, que está en grado, le tenés que poner, tiene que estar claramente, no sé, 60 grados con el gradito. ¿Sí? Ahí vamos a eso. Eso vamos a estar todo el tiempo practicando, así que no te preocupes. Lo otro importante. Entonces yo lo manejé como radianes a esto. Entonces está bien, pero si vos le O sea, pusiste esos 19. 19,63 son radianes. Exacto. Pero no Ok. grados. Listo. Si No, después yo no modifiqué para nada el valor de ese argumento. está De hecho, bien. manejé de nuevo el complejo en la forma dinámica, con la igualdad de Euler, lo manejé directamente con esos 19,63 que son radianes. Es el argumento del coseno y del seno. Está bien, pero entonces después cuando con la calculadora hagas el seno de ese argumento o el coseno de ese argumento, tiene que estar en radianes la calculadora. Sí, por eso le preguntaba. Sí, sí. Después, Porque, bueno, ahora con lo que me dijo de expresarlo en grados hexadecimales, bueno, haré la conversión. pero, a ver, Pero básicamente, ¿cuál es el punto mío? Mira, ¿cuánto es 25 pi dividido 4? 25 pi dividido 4 es 25 por 180 dividido 4. Entonces, claro, eso te da 1125. 1125 es un número muy grande. Sin embargo, es más fácil de determinar dónde está. ¿Por qué? Porque vos le podés restar 360 y le volvés a restar 360 y le volvés a restar 360 y entonces eso es 45 grados. Por lo tanto, en 30 segundos que yo hice ese cálculo, sé que el seno es raíz de 2 sobre 2 y que el coseno es raíz de 2 sobre 2, o sea, digamos 0,707 y sé lo que me tiene que dar. Mientras que de la otra manera, el 19, no sé cuánto, vos no tenés la menor idea cuánto es el seno y cuánto es el coseno, y por lo tanto uno puede estar ahí tanteando más a oscuras, ¿sí? Después, también sé que es muy importante el ángulo en grados que me permite a mí ubicarlo dentro de la circunferencia, ¿eh? Por eso vamos a trabajar en grados, pero en realidad hay que trabajar en radianes, hay que hacerlo como lo hiciste vos. Pero en ese caso tenés que tener cuidado de que cuando haces seno y coseno, tiene que estar en radianes. Bueno, okay. la otra cuestión importante es las potencias de I, que eso a lo mejor no sé si lo vieron en álgebra o no. Por supuesto que lo que todos sabemos es que I cuadrado es menos 1. Es decir, a partir de ahí se construye, es decir, es un invento, una definición, ¿no?, que nos permite encontrar la raíz cuadrada de menos 1. Justamente decimos que la raíz cuadrada de menos 1 es I, porque I por I es menos 1. Es un invento, digamos. La definición prácticamente de los números complejos. Entonces, I al cubo, ¿no?, que es I por I por I. Les quiero contar que el año pasado, ya a mitad de año, tenía una letra maravillosa en la pizarra, pero ya me desacostumbré y ya me está saliendo de vuelta horrible. Me voy a tener que volver a acostumbrar. I por I es menos 1 por I. Por lo tanto, esto es menos I. I a la cuarta es I por I por I por I. Por lo tanto, esto es menos 1 por menos 1. Esto es 1. Entonces lo que se observa es que I a la 0 es igual a I a la cuarta es igual a 1. Entonces ocurre lo siguiente, que I a la 0 es igual a 1, I a la 1 es igual a I al cuadrado es menos 1, I al cubo es menos I a la cuarta es 1,
Y por supuesto, a partir de ese momento, como seguimos multiplicando por i indefinidamente, a partir de ese momento se empieza a repetir la secuencia. Por lo tanto, si uno tiene, por ejemplo, un i a la 18, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es restarle algún múltiplo de 4, por ejemplo, en este caso el múltiplo de 4 es 16, y entonces yo sé que i a la 18 es igual a i cuadrado, y por lo tanto es menos 1. O, qué sé yo, i a la 45, entonces le resto un múltiplo de 4, que es 44, entonces me queda i a la 1, y eso me da i. Con esto hay que tener cierta seguridad para no confundirse o para no estar perdiendo el tiempo o metiendo la pata en alguna circunstancia. Muy bien. Lo siguiente es la representación gráfica de un número complejo, ¿sí? La representación gráfica de un número complejo me tiene que quedar totalmente claro, no tengo que tener ninguna duda. Qué sé yo, por ejemplo, ...4 más 3J, otra cuestión importante es que en no sé qué usaron en álgebra, pero en electrónica en realidad se usa J, no I, para no confundir con la corriente. Recién usé I, pero a partir de ahora voy a acordarme, tratar de usar J. Entonces, si nosotros acá tenemos el número complejo ...3 más 4J, Abril, ¿puedes esperar un segundito? ¿Me podés venir a ayudar? Perdón, este sería 4 más J3. Mamá no está, ¿no? Necesito con urgencia el cargador de esto. Es el que tiene, el que es así. Me parece que ahí no está, a ver, o sí. Dale, gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, profe. cuando empieza a quedarse sin batería, se empieza a escuchar mal a veces. Avísenme. Muy bien. ¿Lo encontraste? Buenísimo. Sí, sí, muchas gracias. Chao. Entonces, esa sería la forma binómica para obtener la forma exponencial. Lo hago con trigonometría, ¿no? El módulo de z es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, en este caso es un número redondo 5, y la tangente del ángulo es 3/4. Entonces acá pasa lo siguiente, si vos con la calculadora haces la inversa de 3/4, si alguno tiene por ahí para hacerlo y me dice cuánto es, en grados, por favor. Inversa tangente de 3/4. 0,03. No, eso será en... 36,8. 36 sí. grados. El otro será en Sí, radianes. no, me equivoqué, no hice la inversa, ahí está, 36,87. 36,9 entonces grados, más o menos, bueno, no importa. Entonces el Z va a ser 5 por E a la J, y acá lo que decíamos recién, tiene que estar bien claro, si yo lo escribo en grados, tiene que estar bien claro que lo escribo en grados. Si yo no le pongo el grados, y dice, por ejemplo, E a la J 12,3, y será en radianes, qué sé yo. Si no, en realidad, si nosotros somos los que lo estamos escribiendo, tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero si nosotros le vamos a entregar lo que escribimos a otra persona, hay que tratar de ser muy cuidadoso con eso, porque en principio, si no dice nada, está en radianes. En radianes ¿Bien? serían 0,64, por ejemplo. Eso, 36,9. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo hubiera tenido, en vez de 4 más 3J,
hubiera tenido menos 4 menos 3j. Entonces z es menos 4 menos 3j. Cuando sacas el módulo, ¿no? Este otro es 4 más 3j. El otro, el menos 4 menos 3j, cuando haces el módulo, por supuesto te va a dar igual, porque te va a dar 5, porque cuando vos hagas 4 al cuadrado te va a dar lo mismo que cuando hagas menos 4 al cuadrado, y cuando hagas 3 al cuadrado te va a dar lo mismo que cuando hagas menos 3 al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. El tema es que cuando vos hagas el arco tangente con la calculadora, porque acá tendríamos que hacer arco tangente de menos 3 dividido menos 4. Y el tema, que cuando vos con la calculadora hagas arco tangente de menos 3 dividido menos 4, te va a dar también 36,9. Entonces, ahí está lo de los radianes. En radianes esto no se ve bien. Es obvio que el vector verde, el complejo verde, no te puede dar con un ángulo de 36,9. No sé si entienden, ¿sí? Es obvio. Alguien dijo ahí cuánto era que daba. A ver, era... 0,64 en radianes. Exacto, 0,64. Entonces ponele que a vos te da 0,64 porque lo hiciste en radianes. Nada, qué sé yo, saber si eso está bien o no está bien ya requiere un cálculo adicional. Uno no tiene muy en claro, no es tan directo, sobre todo si el número es más grande, digamos, ¿no? Si es más de una vuelta, ¿dónde te cae? ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes se equivocan, incluso en grados, si se equivocan en grados, en radianes se van a equivocar más. Entonces, hay que ver, hay calculadoras, por ejemplo, que te pasan de rectangular a polar. Entonces, en ese caso, es posible que si vos le pones en forma binómica el menos 4 y el menos 3j, cuando te le den polar te lo dé correctamente. Pero no estoy seguro, habría que chequearlo bien. Tienen que chequearlo con un ejemplo con sus calculadoras. Por ejemplo, con este ejemplo. En cambio, si vos, para resolverlo, usás la formulita esta que está acá, esta formulita que escribimos, y si no te avivas vos, en verde no, porque va a ser un espanto esto, si no te avivas vos de que te estás equivocando, nadie, digamos, seguís viaje y vas a hacer todo mal. Cuando trabajemos con corrientes y tensiones, esa cosa que está mal va a continuar hacia resultados totalmente diferentes. Porque no es solamente que te equivocaste el ángulo. Perdón, un comentario importante, ahí voy al chat, que me están preguntando algo, no sé si me están diciendo lo del tiempo. Claro, por supuesto que los signos de la forma binómica te dan una idea. Es lo primero que tenés que pensar, en qué cuadrante está. Pero cuando vos tenés el ángulo, ¿sí? Si el ángulo está en radianes, no es tan fácil saber en qué cuadrante está. O sea, vos suponete que tenés, como en este caso, en el tercer cuadrante, un número complejo. Entonces vos lo querés pasar a polar. Bueno, si vos lo expresaste en radianes, es más fácil pasar por alto este asunto que estoy diciendo, y más fácil confundirse. En cambio, si vos lo pones en grados y sabés que está en el tercer cuadrante, como en este caso, como decís bien, Federico, y te da 36,9, decís, no, pará, acá estoy metiendo la pata, a ver dónde estoy metiendo la pata, porque obviamente no puede ser, el ángulo no puede ser 36,9, porque sé que está en el tercer cuadrante. Entonces, bien. Pero pregunta, pero si a Sí. mí me dan radianes y yo veo que está en el tercer ángulo, es lo mismo que si lo estuviese manejando en grado. O sea, si lo paso a radianes o no, si yo sé que estoy en el tercer cuadrante, aunque esté en radianes, me voy a dar cuenta que están los grados que son. No entendí cómo arrancaste. Vos decís si tenés como lo que había propuesto el compañero tuyo al principio de todo. Más vale. Expresarlo en radianes o en grados, sabiendo en dónde estoy ubicado,
Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Es más elegante y más correcto expresarlo en radianes. Claro. Es más correcto expresarlo en radianes. Lo que pasa que también en radianes queda muy lindo cuando es así 2/3 de pi sobre 6, ¿no? Pero el 36,9, si lo pasamos a radianes y lo terminamos poniendo 0,64, no me acuerdo contra de AVE, es un espanto. Lo lindo es ponerlo en función de pi, ¿no? Sí, más vale que si vos lo tenés escrito en radianes, es como que vos ya sabés dónde está, o de última haces la cuenta y te fijás. El problema es cuando no lo tenés, cuando lo tenés en forma rectangular, como en este caso. Yo tengo el número complejo -4 menos 3j, y por lo que fuere, yo lo quiero expresar en forma exponencial. Entonces lo paso en forma exponencial y lo termino expresando como 5 por e a la j 36,9. Y eso está mal. Y ahí es donde, si lo haces en grados, si te equivocás, sos medio un salame, pero si lo hiciste en radianes, no te vas a dar cuenta nunca, digamos. Porque tenés, o mejor dicho, tenés que hacer una cuenta adicional para darte cuenta y tenés que acordarte de hacerla. Acá, ¿cómo sería? A ese 36,9 le tengo que sumar 180, ¿no? Una de las formas más sencillas sería directamente hacer 36,9 más 180. Me da 216,9. O sea, este es e a la j 216,9. ¿Sí? Este ángulo es 36,9 más 180. Bien. O sea que en radianes le sumo pi. O le sumás pi. Obviamente, si vos estabas en radianes, si vos lo tenías en radianes, le sumás pi, le sumás 3,14. Exactamente. Bueno, gracias. Yo de la escuela me acuerdo la memotécnica esa de que si está en el primero está bien, si está en el segundo y en el tercero hay que sumar 180, y si está en el cuarto hay que sumar 360. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. ¿Te acordás de esa regla? Una buena regla. Está bien. Por ejemplo, ahora que nos metemos en las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, las raíces quintas, que es lo que quería dedicar más a la clase de hoy, tenés que tener una gimnasia geométrica, ¿no? Es decir, pero la regla mnemotécnica te ahorra incluso, por ejemplo, dibujarlo si estás simplemente haciendo esto, está bueno. Pero es verdad que en radianes no te das cuenta. En radianes, claro, porque a también menos que diga, no sé, 2pi, bueno, ya sabés que ahí No, si vos una vuelta. si vos lo haces bien y lo haces sistemáticamente bien, entonces es lo mismo, y de hecho, insisto, es más correcto, o sea, lo correcto es expresarlo en radianes. Entonces, si por ejemplo, vos te acordás la regla mnemotécnica que acabas de mencionar, y te acordás de que cuando está en el segundo cuadrante le tenés que sumar 180, o que cuando está en el cuarto le tenés que sumar 360, entonces en ese caso, digamos, no vas a tener problema y lo puedes hacer en radianes también. El problema es que uno se olvida, que cuando vas para el otro lado uno se olvida, esa es la cuestión. Bueno, nosotros seguimos hasta que se corte. Un comentario, vieron que yo le mandé las 4 sesiones. Las primeras 2 sesiones las hacemos inmediatamente, o sea, se corta, yo me vuelvo a conectar y arrancamos de vuelta. ¿Sí? Después vamos a hacer un intervalo de 10 minutos, o sea que la tercera la vamos a empezar al horario que figura ahí, que creo que era 8:30, si no me equivoco. O sea, ahora quedan 4 minutos, se corta e inmediatamente arranco con la otra. Espero un cachito que entren y arranco con la otra. Y cuando termine la segunda, ahí arrancamos 20:30. Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer los problemas a partir del 6 que me comentaban recién. ¿Cómo era? A ver, vení un segundo. Es increíble, ya me olvidé todo. Acá había una manera sencilla de seleccionar y para copiar o tengo que pasar por el Paint y todo eso.
de seleccionar y copiar a la pizarra. No importa, uy, pero esto lo tendría que poder mover o no lo puedo mover. Ahí está, perfecto. Listo. Sí, aunque sea, dale, buenísimo. Gracias. ¿Vos que me querés mejorar, vas a recortarlo? No, ya está, ya está. Ya está. Pero esta no la habías enseñado, perdóname que te diga, no era así. ¿Con esto lo puedo recortar? Y podrías añadir a la página así y borrate la anterior. ¿Y cómo lo borró? No, tienes que seleccionarlo y a ver, apretá la barra de del. Seleccionalo de vuelta con la manito o con el con la flechita esa, mira. Ahí y ahora ese. Espectacular. Y ahora con la manito lo borras, lo moves. Con la manito con la flechita. Espectacular. Muchas gracias. Sí, barato. Querida. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer algunos del 6, que era lo que me habían preguntado. Es importante saber el 6, saber manejar, porque cuando empecemos con funciones complejas, vamos justamente a tener que manejar eso. Después, el punto 7 también es muy importante, pero lo podemos dejar para después. El punto 7 lo podemos dejar para después, no hay ningún problema. Y el otro que queremos trabajar hoy es, con más detalle, es el tema de las raíces. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Ya se está por cortar, así que nos encontramos de vuelta en unos 30 segundos o en un minuto en la otra sesión. Ok.